Lo primero que debes entender es que un hombre de 69 años alberga un secreto tan inquietante que nadie se atreve a quedarse en esa casa. Necesito preguntarte directamente, ¿qué te haría huir de un lugar donde cada sonido parece tener voluntad propia? Porque eso fue exactamente lo que me impactó en cuanto puse un pie en ese estrecho pasillo, impregnado del dulce y húmedo aroma a madera vieja, como si la casa respirara y esperara. Y sí, esta historia comienza aquí, porque este título no es solo un titulón, es la pregunta que esta casa quiere que respondas antes de responder por ti. Desde el primer paso, algo ya andaba mal, algo que no estaba oculto, simplemente ignorado por quienes intentaron quedarse allí antes que yo. Y quiero que entiendas, tienes que acompañarme hasta el final, porque lo que ese hombre de 69 años ocultaba no era un secreto cualquiera. Era algo que hacía que la gente se rindiera incluso antes de abrir la puerta de su habitación. Algo que alteraba la densidad del aire y cambiaba la luz como si no quisiera iluminar lo que había allí. Algo que te trastoca la psicología de una forma tan cruda que te hace cuestionar si el miedo es un visitante o si siempre ha vivido dentro de ti. Entré en aquella casa con la arrogante certeza de que nada me haría temblar. Pero la primera noche destrozó esa idea. En menos de 5 minutos me di cuenta de que los recuerdos estaban atrapados allí, como si la casa se hubiera construido sobre historias que no querían ser contadas. El anciano caminaba despacio, encorvado, arrastrando los pies como si cada paso estuviera calculado para no despertar algo que dormía entre las paredes. Me miró de reojo, no como quien observa, sino como quien mide, como quien espera el momento oportuno para decir lo único que te hará no volver a dormir. Y cuando por fin abrió la boca, la frase no debería haberme afectado tanto, pero lo hizo así. Lo oyes, no respondas. Y si respondes, no regreses al lugar donde estabas. Me reí. Claro, me reí hasta que la casa dejó de tener sentido. Aquella primera mañana, algo se movió por el pasillo empezado, al lento, intencional. Y no era el anciano, porque lo vi durmiendo. Y peor, aún no era humano. El sonido no tenía la cadencia de pasos. Tenía un pulso, como si algo impulsara el tiempo mismo para avanzar. Fue entonces cuando comprendí que su secreto no estaba en el pasado. Estaba sucediendo, vivo, hambriento, atrapado entre el techo y el suelo, esperando. La segunda noche, la sensación fue peor. La casa parecía más pequeña, como si se hubiera inclinado para escuchar lo que yo pensaba. No puedo explicártelo con lógica, pero lo entenderás a medida que avancen las siguientes partes. A veces, el terror más fuerte no es lo que ves, sino lo que sientes que estás a punto de ver. Y lo sentí. Dios, como lo sentí, el anciano lo notó. Me miró fijamente durante la cena, con esa mirada que parecía saber antes que yo lo que estaba a punto de suceder. Ella ya te ha elegido, esa frase. No. ¿Debería existir? ¿Ella qué? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cómo puede alguien decir eso con la despreocupación de quien comenta el tiempo? Pero el anciano habló como si ya no intentara proteger a nadie, como si observara la inevitable proximidad. Quise preguntar, pero la casa respondió primero. Las luces parpadearon 3 veces, marcadas, rítmicas, como un mensaje de alguien que comprende los patrones humanos. Esta vez, no me reí. Esta vez, sentí que el suelo temblaba levemente, no como un terremoto, sino como si algo pasara por debajo, arrastrándose, pero demasiado grande para estar tan cerca. Aquí es donde empiezas a adentrarte en la historia conmigo. ¿Lo sientes? Esa ligera presión en el pecho es exactamente como sucedió allí. Cada noche, un detalle cambiaba. El reloj avanzaba solo. Las puertas se abrían milímetros. El espejo del pasillo se empañó incluso sin vapor. Y entonces llegaron los susurros. No era una voz humana. Era baja, áspera, casi dentro de mi cabeza, pero provenía de detrás de la puerta de su dormitorio. Cuando la abrí, el anciano estaba despierto, sentado en la cama,
con los ojos muy abiertos. No abras la puerta cuando ella llama. Cada vez es más difícil ignorarla. Sentí una fracción de la verdad en ese instante. El anciano no vivía en esa casa. Estaba sobreviviendo. No le ocultaba nada al mundo, sino que le ocultaba al mundo. Una presencia que se alimentaba del miedo silencioso, de pequeñas dudas, de pensamientos que intentas ignorar. Y fue en la tercera noche cuando la casa finalmente me tocó. Desperté con la sensación física de que alguien me sujetaba el tobillo en frío, angüesudo. No había mano allí, pero sí una marca, un dedo delgado, tan profundo que dejaba un moretón. Cuando el anciano la vio, no mostró sorpresa. Mostró compasión en le gustaste. Eso es malo. La casa no estaba embrujada, no estaba maldita, no estaba poseída por espíritus. Y algo peor, estaba emocionalmente viva. Absorbía cada detalle psicológico de quien entraba. Si tenías traumas, los percibían. Si tenías miedos ocultos, los despertaba. Si tenías secretos, te los arrebataba. Y yo, arrogante como era al llegar, creyendo que podía con todo, fui la primera en derrumbarme. Oí mi nombre desde el pasillo, susurrado, prolongado, pronunciado, como si el lenguaje que formaba cada sílaba no estuviera hecho para pronunciar nombres humanos. El anciano apareció detrás de mí, desesperado, agarrándome del brazo con una fuerza incompatible con sus 69 años. Si respondes, ella entrará. No. Respondían, pero lo pensé, y la casa oyó. Así fue como todo empeoró. Ya no era solo el pasillo, era todo el piso superior. La casa sabía que yo lo sabía, y empezó a mostrarme lo que les hacía a quienes se quedaban allí demasiado tiempo. Las puertas se cerraban de golpe, incluso con llave. Se oían susurros desde el interior de las paredes, como si hubiera gente escondida entre los ladrillos. Y a las 3:17 de la mañana, siempre a esa hora, el suelo vibraba como un pulmón respirando. El anciano empezó a decir la verdad, fragmentada, temerosa, como si cada palabra pudiera despertar algo. No era el dueño de la casa, no era el residente original, era el último superviviente entre todos los que habían vivido allí antes. Y todos los que llegaron antes no se fueron por la puerta, se fueron por las paredes, literalmente, pero eso solo lo entendería en la parte final. El jueves por la mañana, me di cuenta de que el anciano, a pesar de los temblores y del miedo, no era débil. Llevaba años viviendo en una guerra silenciosa, su respiración agitada, sus ojos hundidos y su cuerpo cansado no eran señales de la edad, sino de resiliencia. Esa casa devoró todo lo que entraba, lo emocional, lo psicológico, lo espiritual, la noción del tiempo, y el anciano seguía vivo. Algo lo retenía allí, y no era el apego, era la obligación. Cuando desperté esa vez, encontré al anciano sentado en la sala, sin haber dormido. Me hizo un gesto para que me acercara. Con manos temblorosas, me mostró una caja de madera oscura, marcada con profundos arañazos como garras. No deberías abrirlo, pero necesitas saber que existe. La calle latía, no físicamente, sino psicológicamente. Era como si mi cerebro reaccionara. Algo dentro me llamaba, vibrando a la misma frecuencia que oía en los susurros. Dentro de esa caja estaba la razón por la que nadie seguía con vida en la casa. No era un objeto, no era una entidad. Era an origin. Ella nació aquí y quiere volver en la casa, gritó en ese momento. No con un sonido, sino con paredes que crujían, pisos que se hinchaban, cristales que implosionaban sutilmente, como en protesta. Fue la primera vez que me di cuenta de que la casa no solo quería asustarme, quería moldearme, quería destrozarme y reconstruirme como un espejo de sí misma. Quería que me rindiera, y cuando se apagó la luz, volví a oír mi nombre. Esta vez, más claro y más humano, como si alguien estuviera aprendiendo a imitar mi voz. El anciano me tiró con urgencia en sí. Habla si es porque ya entró en mí. Quedé paralizado. A esa frase lo cambió todo. Ya ni siquiera podía confiar en mis propios pensamientos. Y esa noche, lo que estuviera atrapado entre las paredes, empezó a llamar para salir. Cuando el reloj volvió a dar
las 3:17. El anciano se levantó con dificultad y empezó a caminar por la casa como si estuviera realizando un ritual. Tocaba las paredes, murmuraba palabras que no entendía, y la casa respondía con crujidos secos. Como burlándose de Elan lo seguí, aunque no sabía si era seguro Anen. Aquella casa, todo era cuestión de elegir entre huir o quedarse, y ambas opciones parecían igualmente fatales. El anciano finalmente se volvió hacia Mian. Ella no nació humana, y nosotros tampoco somos completamente humanos cuando estamos aquí. Me impactó como un puñetazo, porque ya lo había sentido. Cada hora que pasaba allí, perdía algo de Mian, la memoria, la concentración, la conciencia de mi propio cuerpo. La casa parecía reemplazar partes de mí con sus sensaciones, como si quisiera convertirme en una extensión de ese organismo. La verdad empezó a salir a la luz cuando el anciano me llevó al sótano. Ese sótano, que nadie se atrevía a abrir, era el núcleo. Era donde latía la casa, como un corazón enfermo y hambriento. Las paredes estaban cubiertas de arañazos, frases incompletas, uñas rotas. La gente intentaba escapar de allí. La gente intentaba aferrarse a la cordura, y todos fracasaban. Pero algo me llamó la atención. Entre los arañazos, el nombre del anciano aparecía repetidamente. Algunos mensajes eran viejos, de décadas de antigüedad. Otros eran recientes, casi frescos. ¿Escribiste esto? Cerró los ojos y respiró profundamente. Sí, empero, no fui yo quien decidió escribir. La casa no solo reaccionaba ante la gente, la utilizaba. Y finalmente, entendí por qué el anciano seguía vivo. No era un prisionero, Anne. Era el vínculo. El único que aún podía resistir. El único que aún podía evitar que la cosa dentro de esa caja saliera por completo, está despertando. Y esta vez, te quiere. A ti, Anne, intenté salir de casa. Claro que lo intenté. Cualquiera lo intentaría. Pero no entiendes lo que es intentar irte de un lugar que comprende tus miedos, incluso antes de que pienses en ellos. Al llegar a la puerta principal, el aire se volvió denso, como si el espacio a mi alrededor se derrumbara. No podía respirar. Un zumbido empezó en mis oídos, que fue en aumento hasta convertirse en dolor. Y entonces vi sombras formándose en la pared, moldeando una silueta humana, mi silueta. La casa imitaba mis movimientos, como si analizara cada uno de mis gestos. El pomo de la puerta me quemó la mano, Anne, literalmente, como si dijera, te dejaré ir cuando te derrumbes, no antes. Me tambaleé hacia atrás, con la vista borrosa, y el anciano simplemente murmuró. Ella ya empezó a elegirte en el anciano. Entonces me reveló la parte más inquietante. Todos los que vivieron allí se convirtieron en un fragmento de ella. La casa absorbió sus recuerdos, sus sonidos, sus voces, cuando alguien moría. Dentro, no era el final, era el comienzo de una nueva etapa en la casa. ¿Crees que estás oyendo susurros? No. Estás oyendo vidas enteras, rogándote que no seas el siguiente. Y fue en esta atmósfera sofocante que la presencia se materializó por primera vez. No en forma física, sino en forma de percepción. La casa quedó en silencio. El silencio más repugnante y absoluto que jamás haya sentido. Era como si todo contuviera la respiración. Y entonces, una frase resonó en mi mente. La caja está abierta, pero el anciano juró que la había encerrado. Corrimos a la habitación donde estaba la caja. Al entrar, el aire era tan frío que parecía que nos quemaba la piel. La caja estaba en el suelo, abierta a apenas 1 centímetro, lo suficiente como para liberar algo que no debería estar respirando el mismo aire que nosotros. El anciano cayó de rodillas llorando y repitiendo, ahora no. Con Elan así no. La casa vibró profundamente, como una risa ahogada, como si estuviera celebrando, y entonces, por fin, comprendían el anciano vivía allí no por obligación, sino por culpa. Él lo creaste tú, no. Él no respondió, pero el silencio respondió por él. La presencia empezó a dar vueltas a nuestro alrededor. Las sombras se alargaron, se contorsionaron, formando figuras que intentaban humanizarse, pero nunca lo consiguieron.
Era como si buscara un cuerpo en una forma, una identidad. Y ella quería el mío. Ella necesita a alguien completo para sentirse completa. A la voz del anciano tembló. Ya no sirvo, Anne, pero tú aún tienes todo lo que ella perdió, Anne. Y fue allí donde me di cuenta de la verdad, Anne. La presencia no era simplemente una entidad. Era un fragmento de la mente humana que jamás debió ser nutrida. Era hambre emocional, deseo, trauma, memoria, culpa y vacío. Todo condensado en algo que respiraba entre las paredes. La casa no estaba embrujada. Era un útero. Y el anciano era solo el último sobreviviente del nacimiento. La casa empezó a derrumbarse a nuestro alrededor, no físicamente, sino psicológicamente. Cada paso distorsionaba la realidad. Cada puerta nos llevaba al mismo pasillo. Cada reflejo en el espejo mostraba una versión diferente de mí, como si la casa estuviera probando cuál se adaptaría mejor a nuestra presencia. El anciano me agarró por los hombros con una fuerza que no parecía humana. Ansí, entra en ti, se vuelve eterno. Por eso, necesitas escuchar, pero nunca responderán. Pero ya era demasiado tarde. La presencia empezó a hablar en mi voz. La misma entonación, la misma respiración, la misma vacilación. Yo soy tú cuando estás cansado de ser tú, Anne. Mi cuerpo se debilitó, mis piernas cedieron. Y por un instante, sentí una paz absurda y horrible. La presencia quería entrar no por la fuerza, sino por lógica emocional, por agotamiento humano, por el deseo de abandonar el peso de la propia mente. La casa vibraba de emoción y celebración. Y entonces, el anciano hizo algo impensable. Abrió la caja completamente. La presencia gritó dentro de mí. Cabeza, la casa vibró como si sangrara. Y vi, por fin vi, lo que había dentro de la caja, a nada en el vacío más puro y absoluto que jamás haya existido. Eso es lo que ella era, Eno, una pieza viva de lo que falta en los seres humanos, el vacío emocional, la ausencia que nos consume, y el anciano. El anciano era el guardián de esta nada. Cuando el anciano abrió la caja, la casa empezó a desmoronarse psicológicamente. La presencia enloqueció. Las paredes respiraban con rapidez, como si se asfixiaran. El suelo temblaba al ritmo de un latido, y la presencia intentó arrastrarme de vuelta a su interior, intentando aferrarse al único cuerpo sano disponible en el mío. Con sus últimas fuerzas, el anciano me empujó fuera de la habitación. El pasillo se cerró, y escuché su última frase, dicha con alivio. Ahora, ella vuelve a mí. A mi deuda termina aquí. Vete a la casa, gritó. Esta vez, con sonido real, un rugido que parecía desgarrar la realidad. Corrí hasta quedarme sin aliento. La puerta, antes imposible de abrir, simplemente se abrió, como si la casa me hubiera abandonado. Cuando miré hacia atrás, la casa estaba en absoluto silencio, sin luz, ningún movimiento, sin presencia. Solo vacía. El anciano se había sacrificado, no para salvarme, sino para evitar que la presencia se convirtiera en algo más grande que la casa misma. Y el secreto tan inquietante que nadie se atrevía a permanecer allí, finalmente tuvo sentido. La casa nunca estuvo embrujada. La casa era un espejo de lo peor de nosotros, y el anciano era el único que todavía tenía el coraje de mirar. Me escapé, pero nunca me fui realmente, porque algo vino conmigo. Algo pequeño, casi imperceptible. Lo soy, ese sonido. El sonido de la casa respirando, y ahora sé que no se ha quedado atrás. Ella acaba de cambiar su dirección.